Cuando conseguí mi primer trabajo en la empresa, estaba llena de nervios. Era mi primera experiencia laboral real, y no conocía a nadie. Por suerte, desde el primer día, un compañero llamado Raúl se ofreció a ayudarme con todo. Llevaba 3 años en la empresa, y se mostraba amable, paciente y dispuesto a explicarme lo que necesitara. Gracias a él, mi adaptación fue más sencilla, y en poco tiempo, me sentí parte del equipo. Con el paso de las semanas, Raúl y yo comenzamos a hablar más. En las horas de descanso, nos sentábamos juntos y compartíamos conversaciones sobre la vida fuera del trabajo. No éramos amigos cercanos, pero había una confianza básica entre nosotros. Un viernes, me invitó a cenar a su casa. Me dijo que era un buen cocinero y que le gustaría preparar algo especial para celebrar mi primer mes en la empresa. Dudé un poco, pero al final acepté. Me pareció un gesto amable, y después de todo, Raúl nunca me había dado motivos para desconfiar. Esa noche, llegué a su departamento alrededor de las 8. Me recibió con una sonrisa, y me hizo pasar. El lugar estaba impecable, con muebles oscuros, y una iluminación tenue. Sobre la mesa, ya había servido la comida, pasta con una salsa de color rojo intenso. Me senté y comenzamos a comer. Al principio, la conversación fue normal. Hablamos del trabajo, de los proyectos en los que estaba involucrado y de algunas anécdotas de la oficina. Pero poco a poco, sus preguntas comenzaron a tomar un tono extraño. ¿Vives sola?, preguntó, con una sonrisa que me pareció un poco tensa. Sí, respondí, sin darle mucha importancia. ¿Y tus padres te visitan seguido, o al menos te llaman? Me incomodó la pregunta, pero traté de responder con naturalidad. Nos hablamos por teléfono, pero no nos vemos tanto. Ellos viven en otra ciudad. Raúl asintió lentamente, como si analizara cada palabra. Sus ojos parecían estudiarme con un interés que no me gustaba. ¿Tienes pareja?, continuó. No, ahora mismo no, contesté, sintiendo como la incomodidad crecía en mi pecho. Así que estás sola todo el tiempo, murmuró, y luego esbozó una sonrisa. Debe ser tranquilo, ¿no? Reí incómodamente, y desvié la mirada hacia mi plato. Sentí un escalofrío, pero intenté no pensar demasiado en ello. Quería terminar la cena, y salir de ahí cuanto antes. Pero la conversación tomó un giro aún más perturbador. Tengo curiosidad, dijo de repente. ¿Eres regular con tu ciclo menstrual? Mi corazón se detuvo por un instante. Levanté la vista, y vi que me observaba fijamente, con una expresión de genuino interés. No supe qué responder. Mis manos temblaron ligeramente sobre la mesa. ¿Por qué preguntas eso?, dije, tratando de sonar neutral, aunque mi voz temblaba un poco. Es fascinante, respondió sin apartar la mirada. Siempre me ha parecido intrigante, cómo la sangre puede representar tantas cosas. El ciclo de la vida, la fragilidad del cuerpo humano, la esencia de lo que somos. Sabías que en mi adolescencia pintaba mucho con colores rojos, pero nunca encontré un tono auténtico. Siempre sentí que los pigmentos artificiales no captaban la esencia verdadera del rojo. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Me aferré a los bordes de la mesa, tratando de mantener la calma. Algo en su voz, en la forma en que hablaba de la sangre, me heló hasta los huesos. Voy al baño un momento, dije, esforzándome por sonar casual. Él asintió con una sonrisa, y se recostó en su silla, como si estuviera disfrutando la conversación. Me levanté despacio, y caminé con pasos medidos hasta el pasillo. Una vez fuera de su vista, tomé mi bolso, y sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta de la entrada y salí corriendo. No miré atrás, no supe si me siguió, o si siquiera notó mi ausencia de inmediato. Solo me importaba alejarme de allí, lo más rápido posible. Caminé sin detenerme hasta llegar a mi departamento, donde me aseguré de cerrar con llave todas las puertas y ventanas. Pasé la noche en vela, escuchando cada ruido con paranoia, temiendo que de alguna forma Raúl hubiera seguido mis pasos hasta mi casa. El lunes siguiente, todo fue incómodo en la oficina. Raúl evitó mirarme, y yo hice lo mismo. Nunca hablamos de aquella noche. No volví a sentarme con él en los descansos, no volví a aceptar su ayuda, y con el tiempo,
Nuestra relación se redujo a meros saludos obligados en los pasillos. Pero a pesar de la distancia que puse entre nosotros, nunca dejé de sentir su mirada. Me observaba desde su escritorio, cuando creía que no me daba cuenta. Me vigilaba. Eventualmente, encontré otro empleo y renuncié. El día que me despedí del equipo, Raúl no dijo nada. Se quedó sentado en su escritorio, sin siquiera levantar la vista cuando me marché. Pero al salir del edificio, aliviada de dejar todo atrás, recibí un mensaje en mi teléfono. Era un número desconocido, pero el contenido me hizo estremecer. Nunca encontré el rojo auténtico, pero sigo buscando. Bloqueé el número de inmediato, y corrí hasta mi casa, sintiendo que algo oscuro y retorcido me seguía, incluso fuera de esa empresa. Desde entonces, no dejo que nadie se acerque demasiado, y cada vez que veo un cuadro de tonos rojizos, me pregunto si alguien más terminó en una cena como la mía, sin poder escapar a tiempo. Cuando Daniel me dejó, sentí que el mundo se me venía encima. Era mi última relación estable en medio del caos de mi residencia en medicina, y sin él, todo se volvió más difícil. Los turnos eran agotadores. Las noches se sentían más largas, y por primera vez en mucho tiempo, el hospital me pareció más frío. Fue entonces cuando apareció Carlos. Carlos era uno de los médicos de la guardia. Tenía fama de ser un buen profesional, pero también corrían rumores sobre su comportamiento con las enfermeras y algunas pacientes. Se decía que se acercaba demasiado, que su tono de voz era siempre demasiado suave, demasiado personal. También se hablaba de cómo parecía conocer detalles que nadie más debía saber, pero en mi estado de vulnerabilidad, no quise escuchar. Carlos me prestó atención, y en ese momento, eso era suficiente para mí. Comenzó con pequeños gestos, una taza de café caliente, cuando me veía agotada, mensajes en la madrugada, preguntando si había podido dormir, una mano en la espalda, después de una cirugía difícil. Era atento, caballeroso, y cuando finalmente me invitó a salir, acepté sin pensarlo demasiado. Las primeras salidas fueron normales, incluso agradables. Carlos era un buen conversador, y aunque su sentido del humor tenía un matiz extraño, nunca le di importancia. Me hacía sentir vista, cuidada. Me repetía que después de lo de Daniel, merecía algo así. Pero con el tiempo, algo comenzó a inquietarme. A veces, Carlos mencionaba cosas sobre mí que yo no recordaba haberle contado. Sabía cuándo me dolía la cabeza, antes de que yo misma lo notara. Conocía mis alergias, sin que hubiéramos hablado de ellas. Una vez, me dio un paracetamol, justo cuando mi periodo estaba por comenzar, como si supiera mi ciclo mejor que yo. Le pregunté cómo lo hacía, y solo sonrió. Soy observador, dijo, sin darle importancia. Quise creerle, ignoré las señales, porque estar con él me hacía olvidar lo sola que me sentía. Todo cambió una noche después de una guardia particularmente pesada. Yo había decidido dejarle una nota en su locker, algo pequeño, solo para agradecerle por estar ahí. Cuando abrí la puerta metálica, lo vi, una bolsa con varios frascos de medicamentos. Me quedé paralizada. Reconocí algunos de inmediato. Eran de la sala de urgencias, medicamentos que llevaban semanas extraviándose. Mi primer pensamiento fue que debía haber una explicación, que quizá alguien los había guardado ahí por error. Pero entonces, vi el cuaderno. Era un cuaderno negro, sin marca, con la portada gastada. Lo tomé con manos temblorosas, y lo abrí, esperando encontrar apuntes de trabajo, o cualquier otra cosa normal. Pero no, lo que vi, me dejó helada. Las primeras páginas, eran historias clínicas de pacientes, fechas, síntomas, tratamientos, algo común en un médico, pero a medida que avanzaba, las notas cambiaban. Había nombres de trabajadoras del hospital, enfermeras, doctoras, administrativas. Junto a cada nombre, había descripciones detalladas, no solo enfermedades, previas o cirugías pasadas, no, también detalles íntimos. Laura M. y Servaro yo no siento,
biservarolionos sinto, biservarolionos, ciclo menstrual irregular, operación de apendicitis, hace años, le molestan los ruidos fuertes. Mariana R. Zanservarolionos, idunto siunto, biservarolionos, tensión arterial baja, fobia a los espacios cerrados. Cada entrada era más perturbadora que la anterior. No eran solo datos médicos, eran observaciones personales, como si las hubiera estado estudiando en silencio. Y luego estaban los planes de tratamiento. Para cada mujer, Carlos había anotado algo. No tratamientos médicos reales, sino ideas, experimentos, prueba con sedantes en dosis bajas, monitorear reacción ante la privación de sueño, estudiar resistencia al dolor. Mi respiración se volvió errática. Pasé las páginas con desesperación, esperando que todo fuera una mala broma, una confusión absurda, y entonces lo vi. Mi nombre, una página entera con mi nombre en la parte superior, mi edad, mi peso, mi historial médico, detalles que jamás le había contado a nadie, y al final de la página, una nota en rojo, prueba pendiente. El cuaderno se me resbaló de las manos, mi mente gritaba, que saliera de ahí, que corriera. Cerré el locker con un golpe seco, y me alejé lo más rápido que pude sin llamar la atención. Mi corazón latía descontrolado, el aire se me escapaba de los pulmones. Esa noche, no dormí, me encerré en mi departamento, con la sensación de que en cualquier momento, Carlos llamaría a la puerta, con su sonrisa tranquila, con esa voz amable, que ahora me parecía aterradora. Al día siguiente, llamé a la jefa de enfermeras, y le conté sobre los medicamentos robados. No mencioné el cuaderno, no podía, no sabía qué hacer con esa información, pero la simple sospecha sobre los fármacos fue suficiente para que iniciaran una investigación. Carlos fue suspendido temporalmente, mientras revisaban el caso. Él nunca me miró, nunca intentó defenderse ni hablar conmigo, simplemente se fue. A las pocas semanas, me enteré de que había renunciado antes de que pudieran tomar medidas más severas. No dejó rastro, no hubo escándalo, ni denuncias formales. Solo desapareció, pero yo nunca volví a sentirme segura. A veces, cuando camino sola por la calle, siento que alguien me observa. Cuando abro mi correo, temo encontrar un mensaje sin remitente. Cuando me acuesto a dormir, recuerdo la última línea escrita en ese cuaderno, y me pregunto qué significaba exactamente prueba pendiente. Carlos se fue de mi lugar de trabajo, pero no sé si eso significa que se ha olvidado de mí. Cuando llegué a la escuela como nuevo profesor, estaba más enfocado en adaptarme que en hacer amigos. Era un lugar enorme, con cientos de alumnos y un personal docente que apenas conocía. Me llevaba bien con algunos colegas, pero no tenía intenciones de involucrarme demasiado en la vida social del trabajo. Fue entonces cuando conocí a Patricia. Era una profesora que trabajaba en el área de literatura, callada, reservada. Desde el primer día, noté que parecía triste. Siempre estaba sola en la sala de profesores, con la mirada perdida en algún punto indefinido. Más tarde, supe que su novio la había dejado recientemente y que llevaba semanas deprimida. Me dio lástima. No es que no me pareciera atractiva o interesante, pero la verdad es que no estaba buscando nada serio. Aún así, cuando ella empezó a acercarse, a buscar conversación conmigo, decidí darle una oportunidad. Pensé que al menos podríamos hacernos compañía mutuamente. Salimos un par de veces, y al principio todo parecía normal. Me agradecía constantemente por dedicarle tiempo, y aseguraba que mi presencia le ayudaba mucho a sobrellevar su tristeza. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los problemas. Patricia se volvió dependiente, demasiado. Si pasaba un solo día sin hablarle, me enviaba mensajes preocupados,
preguntando si había hecho algo mal. Cuando hablaba con otras profesoras en la sala de maestros, ella se ponía tensa, incluso se enojaba. Un día, después de que una representante de alumnos me agradeciera por ayudar a su hijo con unas clases de refuerzo, Patricia explotó en una escena incómoda, en plena sala de profesores. Se puso a llorar y acusó a la mujer de coquetear conmigo. Fue vergonzoso, pero lo peor aún estaba por venir. Un viernes, 2 alumnas de tercer año se me acercaron, nerviosas. Me contaron que habían notado a Patricia espiándolas después de clases. Al principio, pensé que era una exageración, pero me mostraron fotos que habían tomado con sus teléfonos. Patricia, de pie en el estacionamiento, mirando fijamente hacia el patio donde ellas hablaban. Me quedé sin palabras, no entendía por qué haría algo así. Días después, el problema escaló. Una noche, Patricia se presentó en la casa de una de las alumnas. Golpeó la puerta insistentemente, hasta que la madre de la chica salió. Le gritó. La acusó de querer acercarse a mí. Dijo cosas incoherentes, hasta que los vecinos llamaron a la policía. Fue detenida y denunciada por acoso. En la escuela todos estaban conmocionados, pero lo más extraño ocurrió cuando los investigadores comenzaron a indagar más sobre Patricia. Descubrieron algo perturbador. Patricia no era profesora de nuestra escuela, no existía en los registros. Su nombre no estaba en la nómina de empleados, ni en los contratos de trabajo. Nadie sabía cómo había logrado infiltrarse como si fuera una docente más. Y lo peor, nadie tenía claro cuánto tiempo llevaba ahí. Cuando allanaron su casa, lo que encontraron fue aún más aterrador. En su habitación había una pared cubierta de fotos, artículos de periódicos y recortes con avisos sobre un chico desaparecido recientemente. El joven, de apenas 7 años, había sido reportado como extraviado hacía 3 meses, y ahora, Patricia era sospechosa de haber estado obsesionada con él. Había notas con fechas y observaciones sobre él, como si lo hubiera estado siguiendo, como si lo hubiera vigilado. Y lo peor fue lo que encontraron en una de sus libretas. Descripciones detalladas de encuentros, lugares en los que lo había visto, incluso menciones a un castigo que debía recibir por haberle hecho daño. Los investigadores también hallaron prendas de ropa que coincidían con las que el chico vestía el día de su desaparición. Un mechón de cabello cuidadosamente guardado en una caja, y lo más escalofriante, un diario en el que Patricia escribía con fervor enfermizo sobre su relación con él. La policía no tardó en considerarla una posible responsable de su desaparición, o algo peor. Yo quedé en shock. No podía creer que había estado saliendo con alguien así, que había ignorado tantas señales de advertencia. Me sentí sucio, culpable, pero lo que más me aterraba era la idea de que, en algún momento, yo mismo podría haber terminado en esa pared, convertido en uno de sus seguimientos especiales. Desde entonces, cada vez que recuerdo a Patricia, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Nunca volví a saber de ella después de su arresto, pero a veces, cuando estoy solo, siento como si alguien todavía me estuviera observando, como si en algún rincón oscuro, Patricia siguiera ahí, esperándome. Cuando conocí a Sofía me llamó la atención su timidez. No era una de esas chicas que buscan llamar la atención, más bien todo lo contrario. Siempre hablaba en voz baja, con frases cortas y miradas fugaces. No podía negar que había algo en su misterio que me atraía. Con el tiempo, comenzamos a hablar más seguido, aunque siempre con ciertas barreras de su parte. No hablaba mucho de su vida, de su familia o amigos. Parecía como si viviera en un mundo completamente aislado. Aún así, me fui acercando a ella, hasta que un día noté que sus actitudes hacia mí cambiaron. De repente se mostraba más interesada, me buscaba más, me miraba con otra intensidad. Un día, en medio de una conversación, me propuso algo inesperado. Este fin de semana unos amigos y yo vamos a alquilar una cabaña fuera de la ciudad, dijo con una sonrisa nerviosa.
sería bueno que vinieras. Así podemos pasar más tiempo juntos, hablar y compartir, sin distracciones. Lo primero que me extrañó fue que Sofía tuviera amigos. No porque no pudiera tenerlos, sino porque nunca los había mencionado. Me resultaba raro que alguien tan reservada de pronto me invitara a un plan con gente que nunca había mencionado. Pero, más que la extrañeza, pudo más la atracción y la posibilidad de estar a solas con ella en un ambiente diferente. Acepté sin pensarlo mucho. El viernes por la tarde, un auto nos recogió. Sofía se veía diferente. No estaba tan retraída como de costumbre, sonreía más y se veía cómoda con las personas en el auto. Me presentaron a todos, pero sus nombres se me hicieron difíciles de recordar. Había algo en ellos que no me gustaba. Su forma de mirarme, sus preguntas demasiado personales. ¿Vives solo? ¿Tu familia sabe que vienes con nosotros? ¿Tienes buena relación con tus padres? Sus tonos de voz eran tranquilos, pero las preguntas se sentían invasivas. El viaje fue más largo de lo que esperaba. La señal del teléfono comenzó a fallar conforme avanzábamos por un camino de tierra rodeado de árboles. Pregunté cuánto faltaba para llegar, pero nadie me respondió. Todos estaban absortos en su propia conversación. Sofía, en cambio, me observaba con una expresión que no podía descifrar. Cuando por fin llegamos a la cabaña, me sentí un poco más relajado. Era un lugar grande, rústico, con una chimenea en la sala principal. Había suficiente espacio para todos. Bebimos un poco, la música sonaba y algunos comenzaron a bailar. Los hombres cerraron puertas y ventanas de una manera demasiado meticulosa, como si estuvieran asegurándose de que nadie pudiera entrar o salir. Entonces, noté algo aún más inquietante. Todos llevaban el mismo tatuaje en el brazo. Un símbolo que no reconocí, pero que me dio escalofríos. Mi incomodidad aumentó cuando Sofía, quien siempre había sido tan reservada, me acarició la pierna de manera demasiado íntima. Sonreía con una expresión que nunca había visto en ella. Me aparté sutilmente y le pedí hablar a solas. ¿No te parece que todo esto es raro?, le pregunté en un susurro. ¿Quiénes son realmente estas personas? Sofía dejó escapar una risita y me miró con una mezcla de ternura y malicia. Hoy me van a aceptar en el grupo, respondió. Pero para eso, tengo que cumplir con una cuota. Me quedé en silencio, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces ella señaló una esquina de la habitación donde había una máquina de tatuajes. Solo tienes que hacer esto más fácil, murmuró, con una dulzura escalofriante. Mi mente tardó un par de segundos en procesar lo que estaba ocurriendo. Gracias por venir, agregó con una sonrisa. En ese instante entendí que yo era la cuota. Me habían llevado ahí con un propósito que no quería descubrir. Mi reacción fue inmediata. Me alejé de ella y corrí hacia la primera habitación que encontré. Cerré la puerta con seguro y empujé un mueble contra ella. Del otro lado, escuché pasos y susurros, luego golpes suaves que se fueron volviendo cada vez más fuertes. José, abre la puerta, dijo la voz de Sofía, ahora más grave. No hagas esto más difícil. Los golpes se hicieron más intensos. Intentaron forzar la cerradura. Me tapé los oídos y me quedé en la oscuridad, temblando, esperando que no lograran entrar. Pasé la noche sin dormir, sin atreverme a hacer ruido. En algún momento, el silencio regresó. Me quedé quieto hasta que amaneció y, cuando sentí que ya no había peligro, reuní el valor suficiente para abrir la puerta. Para mi sorpresa, la cabaña estaba vacía. No había nadie. No había señales de la fiesta, ni de los tatuajes, ni de la máquina de tatuar. Era como si todo lo que ocurrió la noche anterior nunca hubiera pasado. Solo quedaba una inquietante sensación de que algo o alguien aún me observaba desde algún rincón de ese bosque. Entonces vi algo en el suelo, justo en la entrada de la cabaña. Un zapato. Lo reconocí de inmediato. Era de Sofía. A su lado había una nota escrita con una caligrafía cuidadosa. Me incliné para recogerla y cuando la leí, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ella no cumplió. No sé cómo empezó, o tal vez sí lo sé, pero prefiero no pensarlo.
Es más fácil mentirme a mí misma que enfrentar lo que realmente ocurrió. Todo empezó con una invitación aparentemente inocente, una de esas que parecen normales, pero que, de alguna manera, sientes que no lo son. Roberto, mi jefe, me ofreció un favor después del trabajo, como si fuera algo común. Te dejo en casa, me dijo un día después de que nos quedáramos hasta tarde en la oficina. Acepté, después de todo, ¿qué tan malo podría ser? Al principio, sus gestos parecían amistosos. Él era amable, educado, incluso preocupado por mí. Empezó a ofrecerse para llevarme a casa después de largas jornadas de trabajo. Luego, empezó a aparecer en mi vida personal, siempre con la excusa de ser un buen jefe. Me preguntaba cosas sobre mis amigos, mi familia, cosas que no eran parte del trabajo. Las preguntas se volvieron más personales, más invasivas. Recuerdo claramente un día, cuando me acusó de recibir llamadas de hombres que no eran clientes. Me quedé completamente confundida. ¿Cómo sabía eso? Le respondí que eran solo amigos, pero algo en su mirada me heló por completo. Comencé a sentirme atrapada. No sabía cómo zafarme, pero mi trabajo era mi única fuente de ingresos, así que, al final, aguanté. Pero el aire entre nosotros se volvía cada vez más pesado, como si estuviera esperando algo de mí que no quería darle. Me sentía observada, vigilada, incluso cuando no estaba en la oficina. Las veces que me quedaba trabajando hasta tarde, no dejaba de sentir su presencia en el aire, como si estuviera esperando que algo más sucediera. Un día, me dijo que era muy importante que me quedara hasta tarde para terminar unos balances. No me pareció extraño, ya que siempre me pedía quedarme más horas. Sin embargo, esa vez, su tono fue diferente. Era como si hubiera algo urgente, como si me necesitara allí, por alguna razón que no me quería explicar. Fui al escritorio de Roberto, con los documentos en la mano, para entregárselos. Mientras lo hacía, algo extraño en su gaveta me llamó la atención. No sé qué me hizo mirar allí, tal vez fue el brillo de un sobre, uno que no había visto antes. Lo tomé, y al abrirlo, mis manos temblaron. Dentro había varias fotos de mí, fotos de mi casa, de mí en la ducha, de mí en mi cama, y lo más perturbador, fotos de mí comiendo con mis amigos en mi apartamento. Estaba en shock. Mis ojos no podían creer lo que veía. Las fotos no podían ser recientes, pero ¿cómo había llegado él tan cerca? Había algo en el aire que me hizo darme cuenta de que estos momentos, esos fragmentos de mi vida privada, habían sido tomados después de que terminamos nuestra jornada laboral. El miedo me invadió por completo. Sabía que algo no estaba bien, que no era normal que un jefe tuviera fotos tan personales de sus empleados, pero aún más aterrador fue darme cuenta de que no podía salir de la oficina. La puerta estaba cerrada con llave. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. Llamé a Roberto con voz temblorosa, exigiendo una explicación. Me respondió con una calma perturbadora, pero no pude entender completamente lo que me decía. Entonces, algo sucedió. De repente, el sonido de un teléfono rompió el silencio. El teléfono de Roberto. Lo escuché contestar, y al oír su voz, me helé por completo. ¿Estás segura de que quieres que sepa lo que encontraste?, dijo, y esas palabras fueron suficientes para hacerme pensar lo peor. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y en mi mente solo había una idea: escapar. Pero la puerta seguía cerrada, y sentía que el aire en la oficina se volvía más espeso, como si las paredes me estuvieran atrapando. Desesperada, comencé a gritar pidiendo ayuda, pero me preguntaba si alguien me escucharía. Fue entonces cuando vi una luz por los pasillos. Era débil al principio, pero se fue acercando, hasta que reconocí la figura de un vigilante. Había escuchado mis gritos, y había venido a ayudarme. Cuando vio mi estado de pánico, se apresuró a abrir la puerta con la llave que llevaba. Corrí hacia él, sin mirar atrás. Mientras salíamos, pude ver la expresión vacía en los ojos de Roberto,
que había desaparecido de mi vista, como si nunca hubiera estado allí. Pero las fotos, esas fotos, me persiguieron por mucho tiempo. Siempre me pregunté cuántas más había, cuántas más tomaría, y aunque ya no trabajo allí, a veces siento que está mirando, acechando desde algún lugar oscuro. Nunca entendí cómo llegó tan lejos, pero hoy sé que la vigilancia que sentía no era solo paranoia. Aquella noche, algo en mí cambió, y aunque la oficina quedó atrás, no estoy segura de que él haya dejado de observarme. Yo tenía 7 años y trabajaba en una oficina de envíos. Un empleo tranquilo, aunque un poco monótono. Un día nos presentaron a la nueva empleada, una chica llamada María. Tenía 7 años, era alta, de cabello negro y una mirada intensa que me hacía sentir que me estaba observando constantemente. Como era nueva, me tocó a mí enseñarle cómo funcionaba todo en la oficina. Al principio, no hubo nada raro. Le mostraba cómo se hacía el papeleo, cómo organizar los envíos, cosas así. Ella era muy atenta, siempre prestando mucha atención a lo que le decía. Parecía una chica simpática, pero en los primeros días, ya notaba que había algo en su forma de mirarme que me ponía incómodo. Poco después, me pidió que saliéramos a tomar un café después del trabajo. Acepté, más por cortesía que por otra cosa. A lo largo de las semanas, salimos un par de veces más, y aunque sí me parecía atractiva, no estaba seguro de querer algo serio con ella. Yo sentía que no estábamos en la misma página, pero a María parecía importarle cada vez más. Empezó a hacerme regalos, a traerme comida hecha en casa, y a escribirme cartas de amor. Sí, cartas de amor. Algo que me pareció muy raro en estos tiempos, como si estuviera viviendo en otra época. Aunque me halagaba un poco, no sabía cómo decirle que no hacía falta todo eso, que las cosas no estaban tan serias entre nosotros. Un día, me animé a hablar con ella. Le dije que estaba agradecido por sus atenciones, pero que no era necesario que me trajera tantas cosas, que debíamos ir con calma. Me sonrió, pero noté que no entendía realmente lo que le estaba diciendo. Al día siguiente, me trajo otra carta, otra tanda de comida, y volvió a comportarse como si nada hubiera pasado. La situación se volvió incómoda rápidamente. María empezó a ponerse celosa cada vez que alguna compañera de trabajo se acercaba a hablar conmigo. Incluso, llegó a esparcir rumores de que yo tenía algo con varias chicas de la oficina, lo que me empezó a meter en problemas. El ambiente se volvió insostenible, me estaba distrayendo en el trabajo, y los jefes empezaron a notar que mi rendimiento había bajado. Me vi obligado a hablar con ella una vez más, a intentar ponerle un freno. Le dije, con la mayor delicadeza posible, que no quería seguir saliendo con ella, que las cosas no iban por donde yo pensaba. No fue una conversación fácil, y menos aún cuando ella se molestó. Sus palabras parecían calmadas, pero su mirada decía otra cosa. A partir de ese día, empezó a sabotear mi trabajo. Se encargaba de crear pequeños problemas aquí y allá. Se quejaba de mí con los jefes, y logró que, tras semanas de malentendidos y problemas, me despidieran. A pesar de la rabia por haber perdido mi empleo, en el fondo me sentí aliviado. Pensé que al ya no trabajar juntos, no tendría que volver a verla. Me mentalicé para buscar otro empleo y dejar todo atrás. Un día, cuando estaba en casa, tocaron la puerta. Era María. Estaba llorando, diciéndome que lo sentía mucho, que todo había sido un malentendido, y que quería arreglar las cosas. Yo ya no confiaba en ella, pero aún así, por educación, la dejé entrar. Me dijo que había traído una bebida, que ella misma había preparado, como símbolo de disculpas. No quería aceptarla, pero al final, para no hacer la situación más incómoda, bebí un poco. Lo siguiente que recuerdo es despertarme amarrado a mi cama, incapaz de moverme. María estaba caminando por mi habitación,
trayendo maletas con su ropa y algunas de sus cosas. Me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ella pensaba mudarse a mi casa, sin siquiera preguntarme. Intenté gritar, pero nadie podía escucharme. Mi cabeza daba vueltas, aún mareado por lo que sea que me había dado de beber, pero con todas mis fuerzas traté de liberarme de las cuerdas. Por suerte, el nudo en una de mis manos no estaba tan apretado como parecía. Logré desatarme, y sin hacer ruido me levanté de la cama, y corrí hacia la puerta. Salí a la calle desesperado, buscando a alguien que me ayudara. Tuve suerte. Encontré a una patrulla de la policía en la esquina. Les conté todo entre gritos y jadeos, y cuando llegaron a mi casa, María seguía ahí, como si nada. Fue arrestada y llevada a juicio, donde finalmente se dictó una orden de alejamientos. Después de eso, María desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Aunque ya todo terminó, sigo sin estar del todo tranquilo. A veces, cuando estoy solo en casa, siento como si alguien me estuviera mirando, y no puedo evitar pensar que, en algún lugar, María sigue pensando en mí, esperando su oportunidad para regresar. Era nuestra primera cita. La había conocido en una aplicación de citas, y después de intercambiar mensajes durante semanas, finalmente acordamos encontrarnos en persona. Su nombre era Valeria, y en sus fotos tenía una sonrisa encantadora, ojos grandes y un aire sofisticado que me atrajo desde el principio. Me sugirió un restaurante elegante en el centro de la ciudad, uno de esos lugares con manteles blancos impecables, lámparas de araña y una carta de vinos que parecía un libro. Acepté, aunque sabía que mi presupuesto no estaba preparado para algo tan lujoso. Quería impresionarla, así que me puse mi mejor camisa, saqué algo de dinero extra del cajero, y me dije a mí mismo que valdría la pena. Llegué puntual, a las 8 en punto. El restaurante estaba casi vacío, lo cual me sorprendió para ser un sábado por la noche. Solo había una pareja mayor en una esquina, comiendo en silencio, y un hombre solitario en la barra, que parecía perdido en sus pensamientos. Valeria llegó 5 minutos después, con un vestido negro, que le quedaba como si lo hubieran cosido directamente sobre su piel. Me saludó con un beso en la mejilla, y una sonrisa que me hizo olvidar por un momento lo nervioso que estaba. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. El camarero, un tipo joven con el pelo peinado hacia atrás, y una expresión cansada, se acercó con los menús. Antes de que pudiera siquiera abrir el mío, Valeria lo miró fijamente, inclinó la cabeza, y le preguntó con una voz melosa: ¿cuál es el plato más caro del menú? Se me cayó el alma a los pies. No soy tacaño, y estaba dispuesto a pagar la cena, pero esa pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Había imaginado una velada agradable, no una que me dejara con la cuenta bancaria en números rojos. Intenté disimular mi incomodidad, y forcé una sonrisa mientras miraba el menú, esperando que el plato más caro no fuera algo ridículo como caviar con oro comestible. El camarero se quedó paralizado, me miró a mí, no a ella, y dijo con una voz extraña, casi monótona: lo siento, pero no hay comida disponible esta noche. Fruncí el ceño. ¿Qué clase de restaurante no tiene comida? Miré a mi alrededor, y la pareja mayor seguía comiendo algo en sus platos. El hombre de la barra tenía un vaso frente a él, pero no parecía estar bebiendo. Todo se sentía raro. Valeria no se inmutó. Volvió a sonreír, esta vez con un brillo extraño en los ojos, y preguntó: bueno, entonces ¿cuál es el segundo plato más caro? El camarero negó con la cabeza, todavía mirándome a mí. También está agotado. Su tono era plano, como si estuviera recitando un guión. Intenté intervenir, riendo torpemente para aligerar el ambiente. No te preocupes, podemos pedir algo sencillo. ¿Qué tal una pasta? Oh, pero Valeria me ignoró, y siguió insistiendo, enumerando platos caros que había visto en el menú: langosta, filet mignon, un postre con trufas. Cada vez
El camarero repetía lo mismo. Agotado. El ambiente se estaba volviendo tenso. Sentía el sudor bajándome por la nuca. Finalmente, le dije al camarero que trajera lo que tuviera disponible, cualquier cosa, y él asintió lentamente antes de desaparecer hacia la cocina. Valeria cruzó los brazos y me miró con desprecio. «¿En serio? ¿Me traes a un lugar donde no tienen nada decente?» Intenté calmarla, explicándole que no era mi culpa, pero ella levantó la voz. «Esto es patético. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó arreglarme para esto?» El camarero volvió con 2 platos pequeños. Una sopa de color grisáceo, que olía a tierra húmeda. No se parecía a nada que hubiera pedido en mi vida, pero no quería más problemas. Así que le di una propina generosa, esperando que eso suavizara las cosas. Craso error. Valeria explotó. «¿Le das propina por esto? Eres un idiota». Antes de que pudiera reaccionar, tomó el vaso de agua de la mesa y me lo arrojó a la cara. El agua estaba helada, y el golpe del vidrio contra mi pecho me dejó sin aliento. Se levantó furiosa, me llamó de todo menos bonito, y salió del restaurante dando un portazo. Me quedé allí, empapado, con la sopa intacta frente a mí, y las miradas de los pocos presentes clavadas en mi nuca. El camarero se acercó, murmurando una disculpa, y me dio una servilleta. «No se preocupe por ella», dijo en voz baja. «No es la primera vez». Me quedé mirándolo confundido. «¿Qué quieres decir?» Pero él solo sacudió la cabeza y se alejó. Pagué la cuenta, una suma ridícula por 2 sopas que ni siquiera toqué, y salí a la calle, temblando de frío y humillación. El aire de la noche era cortante, y mientras caminaba hacia mi auto, no podía sacarme de la cabeza lo surrealista que había sido todo. Revisé mi teléfono para borrar a Valeria de mis contactos, pero su perfil en la aplicación había desaparecido, ni rastro de nuestros mensajes. Era como si nunca hubiera existido. Esa noche no dormí, me quedé despierto, mirando el techo, tratando de entender qué había pasado. Al día siguiente, por curiosidad malsana, busqué el restaurante en internet. No había reseñas recientes, solo una página vieja con fotos borrosas, y un comentario de hace años, que decía: «Lugar extraño, no vayan solos». Intenté recordar el nombre del lugar, pero mi memoria estaba borrosa. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué no podía recordarlo? Pasaron los días, y simplemente dejé todo atrás. Nunca olvidaré la noche en que conocí a Santiago. Habíamos estado hablando por teléfono y correo electrónico durante semanas, y aunque nunca nos habíamos visto en persona, sentía que lo conocía lo suficiente como para aceptar una cita. Él parecía amable, divertido y con intereses similares a los míos. Pero esa noche todo cambió. Acordamos encontrarnos en un restaurante de cadena, uno de esos lugares familiares y poco pretenciosos. Llegué unos minutos tarde, nerviosa pero emocionada. Cuando entré, lo vi de inmediato. No podía creer lo que estaba viendo. Santiago estaba vestido de pies a cabeza con ropa de Bob Esponja. No era una simple camiseta, sino un traje completo, con pantalones, zapatos y hasta un sombrero, con la forma de la casa de Bob Esponja. Me quedé paralizada por un momento, pero decidí darle el beneficio de la duda. Después de todo, quizás era solo una broma o un desafío personal. Nos saludamos con una sonrisa incómoda y nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Al principio, todo parecía normal. Él era amable y sonriente, pero en el momento en que nos sentamos, comenzó a hablar de Bob Esponja. No era una conversación casual, era obsesivo. «¿Cuál es tu episodio favorito?», me preguntó,
mirándome fijamente, con una sonrisa inquietante. No lo sé, hace mucho que no veo el programa. Respondí, intentando sonar amable, pero distante. ¿En serio?, dijo, como si le hubiera insultado. Bueno, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Con quién te identificas más? Intenté cambiar de tema, preguntándole sobre su trabajo o sus hobbies, pero él siempre volvía a Bob Esponja. Me preguntó si alguna vez había pensado en vestirme como uno de los personajes, si tenía merchandising en casa, si había ido a alguna convención. Era como si no pudiera hablar de nada más. Me sentí atrapada, como si estuviera en una entrevista de trabajo que nunca había solicitado. Cuando llegó la comida, apenas pude probar un bocado. Mi estómago estaba en nudos y solo quería irme. Pedí una caja para llevar y le dije que necesitaba irme a casa, inventando una excusa sobre un compromiso temprano. Al día siguiente, él se quedó en silencio, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Sabía que había arruinado la cita, pero en ese momento solo quería escapar. Dividimos la cuenta y caminamos hacia el estacionamiento. El aire estaba frío y la noche era oscura, con solo unas pocas farolas iluminando el camino. Justo cuando llegué a mi auto, él me detuvo. No vamos a salir de nuevo, ¿verdad?, preguntó, con una voz que sonaba más como una declaración que como una pregunta. No creo que sea una buena idea, respondí, intentando ser amable pero firme. Fue entonces cuando todo se descontroló. Su expresión cambió de repente, como si algo dentro de él se hubiera roto. Me empujó con fuerza, haciéndome caer al suelo. Sentí el impacto en mis manos y rodillas, y el dolor me dejó sin aliento. «Perra», gritó, con una voz llena de odio. «No sabes nada de Bob Esponja». «Nada». Me levanté lo más rápido que pude, temblando de miedo y dolor. Él se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos, antes de darse la vuelta y alejarse. Me metí en mi auto y conduje a casa lo más rápido que pude, llorando y temblando. Pensé que todo había terminado. Santiago no me contactó de nuevo, y yo estaba demasiado asustada como para intentar hablar con él. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche, mientras estaba en casa, escuché un ruido en la puerta. Me asomé por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Un paquete envuelto en papel de regalo, con motivos de Bob Esponja. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había una figura de acción de Bob Esponja. Pero algo estaba mal. La figura había sido modificada. Tenía los ojos pintados de negro y una sonrisa grotesca dibujada con marcador. También había una nota que decía: «Pronto serás parte del mundo de Bob Esponja». Los regalos no pararon. Cada 2 días encontraba un nuevo paquete en mi puerta. Camisetas, tazas, peluches, todos con motivos de Bob Esponja, y todos alterados de alguna manera macabra. Las notas se volvieron más amenazantes. «Eres perfecta para el Krusty Krab. Pronto vivirás en fondo de bikini. Bob quiere que seas su amiga para siempre». Llamé a la policía, pero no pudieron hacer nada. No había pruebas de que Santiago fuera el responsable, y los paquetes no tenían remitente. Me sentía atrapada, como si estuviera siendo arrastrada hacia una pesadilla de la que no podía despertar. Un día me atacó, era temprano, e iba a mi trabajo, y el hombre me esperaba afuera. Corrí al teléfono y llamé a la policía,
pero él ya estaba dentro de la casa, porque no pude cerrar la puerta. Lo escuché subir las escaleras, cantando la canción de Bob Esponja, en voz baja. Me encerré en el baño, temblando y llorando, mientras él golpeaba la puerta. Abrí la puerta, Alejandra. Bob quiere conocerte, gritó, riendo como un maníaco. Justo cuando la puerta comenzaba a ceder, escuché las sirenas de la policía. Santiago maldijo y escapó por la ventana del baño. La policía lo persiguió, pero nunca lo encontraron. Han pasado meses desde aquella noche, pero aún no me siento segura. Cambié de casa, de número de teléfono, incluso de ciudad, pero no puedo sacudir la sensación de que Santiago está ahí afuera, esperando.